Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre? Porque hoy, en Misterios Misteriosos, les traemos un relato que pondrá a prueba su coraje. En las afueras de un pueblo olvidado, se alza la fábrica de los sueños rotos, un lugar donde las máquinas nunca se detienen, donde los obreros no tienen pupilas y donde las pesadillas se vuelven reales. Alguien se atrevió a entrar. Alguien que no debería haberlo hecho. ¿Qué secreto esconde el director que vive en el ático? ¿Por qué el líquido negro en las tuberías susurra nombres de los desaparecidos? Y lo más importante, ¿qué fabrican realmente en las sombras de esa fábrica maldita? Si creen estar preparados, los invitamos a quedarse hasta el final. Pero cuidado, buscadores de misterios. Porque algunas historias no se olvidan fácilmente. Y esta, en particular, podría quedarse con ustedes. Incluso después de apagar la pantalla. ¿Se atreven a seguir? El relato completo está a punto de comenzar. La fábrica no debería estar encendida. Eso fue lo primero que pensó Daniel al ver el resplandor amarillento filtrándose entre los barrotes oxidados de las ventanas. El edificio, una mole de ladrillos desgastados y vigas retorcidas, llevaba décadas abandonado. La gente del pueblo evitaba incluso mencionar su nombre, Hierro Gris. Pero allí estaba, respirando. Las máquinas se retumbaban en un ritmo constante, como el latido de un corazón enfermo. No había cables conectados, no había generadores, solo el chirrido metálico de engranajes que seguían girando, aceitados por algo que no era grasa. Daniel sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Había venido por una apuesta estúpida, una bravuconada de bar, pero ahora cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera. Nadie entra. Nadie sale, murmuró, recordando la advertencia del viejo Tomás, el dueño de la taberna. El viento silbó entre las estructuras de metal, llevando consigo un olor a quemado, a carne antigua. Las sombras en el interior se movían, ondulantes, como si respirasen contra los vidrios empañados. Algo lo observaba desde ahí dentro. Daniel apretó la linterna, cuya luz parpadeaba débilmente. El portón principal estaba entreabierto, como si lo hubieran dejado así a propósito. Un susurro surgió de la oscuridad, apenas audible sobre el ruido de las máquinas. Entra. No era una voz humana. Era el crujido de un engranaje, el gemido de una cadena oxidada, pero formando palabras. Y entonces, las luces de... Algo se movió entre las sombras. Algo que no tenía forma fija. El aire dentro de la fábrica era denso, cargado con el olor a aceite rancio y algo más. Algo dulzón, como carne en descomposición. Daniel contuvo el impulso de vomitar mientras avanzaba por el pasillo principal, su linterna iluminando bancos de niebla que no se dispersaban. A lo lejos, el estruendo de las máquinas era ahora un zumbido hipnótico, como el rumor de un enjambre bajo tierra. Fue entonces cuando los vio. Figuras. Hombres, si es que podían llamarse así, vestidos con overoles grasientos, manchados de algo oscuro que no era solo suciedad. Trabajaban en silencio, encorvados sobre tornos y cintas transportadoras que no llevaban nada, sus manos moviéndose en sincronía perfecta, como si aún ensamblaran algo invisible. Pero lo peor eran sus ojos. No tenían ojos. Donde deberían estar las pupilas, solo había huecos negros, profundos, como si alguien hubiera succionado todo lo que alguna vez los hizo humanos. Aún así, Daniel sintió su atención volverse hacia él, como si lo olieran más que verlo. Uno de ellos giró la cabeza con un crujido seco. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras, salió un sonido mecánico, un chirrido de poleas oxidadas. ¿Nuevo obrero? La voz no venía de su garganta, sino de las paredes, del suelo, como si la fábrica misma hablara a través de ellos. Daniel retrocedió, tropezando con una pila de cajas cubiertas de telarañas. Algo dentro de ellas se movió. Otro obrero se levantó de su puesto, su cuello torcido en un ángulo imposible. Su overol estaba empapado en ese líquido negro que goteaba de las tuberías. El director lo espera, murmuraron varias voces a la vez, sus bocas inmóviles. Las luces parpadearon. Y entonces, las máquinas se detuvieron. Por primera vez desde que había entrado, hubo silencio. Un silencio peor que cualquier ruido.
porque en ese vacío repentino, Daniel escuchó algo arrastrándose en el piso de arriba. Algo grande. El silencio no duró. Un golpe resonó en las tuberías, como si algo pesado hubiera caído en algún lugar lejano de la fábrica. Luego, un gorgoteo espeso, lento, como sangre coagulada siendo forzada a través de venas metálicas. Daniel contuvo la respiración mientras el sonido se acercaba, acompañado de un nuevo ruido, susurros. No eran voces humanas. Eran palabras rotas, fragmentos de un idioma que no pertenecía a este mundo, pronunciadas en tonos que se retorcían como gusanos bajo la piel. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez, Daniel vio de dónde venía el sonido. De las tuberías. Corriendo a lo largo del techo, entre las vigas podridas, serpentinas de metal oxidado resumaban un líquido negro y espeso. No era aceite. No era agua. Brillaba bajo la tenue luz como si tuviera vida propia, y cada gota que caía al suelo parecía contraerse antes de esparcirse, como si respirara. Una gota le cayó en la mano. Fría. Demasiado fría. Y entonces, escuchó. «No deberías estar aquí», susurró una voz que no era una voz, sino el crujido de huesos viejos, el gemido de una puerta en una casa abandonada. Daniel gritó y se sacudió la mano, pero el líquido no se despegaba. Se arrastraba sobre su piel, trepando hacia su muñeca como una serpiente negra. «Nos vemos en tus sueños», dijeron otras voces, surgiendo de las paredes, del suelo, de dentro de su propia cabeza. Las tuberías comenzaron a vibrar. Algo se acercaba. Algo que fluía. El líquido negro seguía en su piel. Por más que Daniel se frotó, la sustancia no se desprendía. Se había secado en forma de venas oscuras, como tatuajes malditos que le trepaban por el brazo. Y ahora, escuchaba cosas. Voces susurrando en los rincones de su mente. Nombres. Martínez, Rojas, Linares. Los obreros sin pupilas seguían trabajando, ignorándolo, pero sus cabezas se inclinaban levemente cuando pasaba, como si supieran lo que llevaba pegado a la piel, como si lo reconocieran. Una escalera oxidada se alzaba al fondo del taller, sus peldaños cubiertos de ese mismo líquido negro, reseco y pegajoso. Arriba, una puerta entreabierta. El ático. El lugar del director. Daniel no quería subir. Pero el líquido en su brazo ardía ahora, como hielo y fuego al mismo tiempo, y las voces en su cabeza insistían. «Sube. Él te está esperando». El primer peldaño crujió bajo su peso. El segundo, también. Para el tercero, el sonido de las máquinas había desaparecido por completo, reemplazado por un silencio denso, ahogado. Y entonces, lo escuchó. Arrastrarse. Algo pesado, algo que no caminaba, sino que se deslizaba por el suelo del ático con un ruido húmedo, como carne aplastándose contra las tablas. La puerta se abrió un poco más. Dentro, la oscuridad era absoluta. Pero Daniel sabía que había algo ahí. Algo que lo miraba. Un papel resbaló desde el umbral, deteniéndose a sus pies. Las palabras escritas en él no estaban en tinta. Eran marcas de dedos, como si alguien hubiera escrito con sangre seca, o con algo peor. Fichado, Daniel Hernández. Turno nocturno. Sin salida. Y entonces, la puerta se abrió del todo. El aire en el ático era denso, cargado con el olor a carne quemada y algo más, algo metálico, como la electricidad antes de una tormenta. La puerta se cerró tras Daniel con un golpe seco, dejándolo en completa oscuridad. Entonces, las luces parpadearon. Una sola bombilla colgando del techo, iluminando intermitentemente la habitación. Y lo que vio lo paralizó. No había un hombre. No había un monstruo. Era algo peor. Una masa informe de sombra y carne retorcida, pulsando en el centro del ático como un corazón gigante. De ella brotaban tentáculos de líquido negro, conectados a las paredes, al techo, como venas que alimentaban toda la fábrica. Y en lo que debía ser su cara, una hendidura. Una boca. Se abrió. «Bienvenido al turno nocturno», rugió, con una voz que era 1000 voces a la vez, los ecos de todos los que habían caído antes que él. Daniel retrocedió, pero el líquido en su brazo se tensó, tirando de él hacia adelante. «Tus pesadillas son valiosas», continuó el director.
las refinamos, las embotellamos, las vendemos. Las visiones lo golpearon entonces. Fragmentos de sueños ajenos. Un hombre gritando mientras sus huesos se reordenaban solos. Una niña mirando fijamente un espejo que no reflejaba su rostro. Algo reptando bajo la cama, sus dedos demasiado largos arañando el suelo. Cada una era peor que la anterior. Cada una real. El mercado del miedo es eterno, susurró el director, mientras el suelo comenzaba a temblar. Y tú acabas de convertirte en nuestro nuevo proveedor. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, Daniel ya no estaba en el ático. Estaba en la línea de producción. Y frente a él, una máquina esperaba, con una aguja brillante y un casco de metal oxidado. Al final del pasillo, algo respiraba. Algo ansioso. Felicitaciones a los valientes que llegaron hasta el final de esta escalofriante historia. Sabíamos que no se rendirían tan fácil. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció la fábrica de los sueños rotos? ¿Les erizó la piel? ¿Sintieron ese escalofrío recorriéndoles la espalda cuando descubrieron el secreto del director? Déjennos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó. O si creen que habrían sobrevivido una noche en esa fábrica maldita. No se pierdan nuestra próxima historia, porque les aseguramos que será igual de misteriosa, oscura e inquietante como siempre. Mientras tanto, si les gustó este viaje al terror, no olviden darle a me gusta, compartir con otros buscadores de misterios y, si no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada. Recuerden, el misterio nunca termina, solo espera a ser descubierto. Hasta la próxima, buscadores.